Hola ideadores, soy Miriam y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a reciclar una botella como esta para hacer un adorno navideño, que además es un adorno con sorpresa porque es una lámpara. ¿Os gusta? Pues ahora os enseño cómo se hace. Hoy comenzamos nuestra manualidad con esta botella de vino blanco que me gusta mucho porque tiene este acabado esmerilado. La he lavado, pero antes de comenzar lo que voy a hacer va a ser con un algodón empapado con alcohol. La voy a limpiar para quitar posibles restos, sobre todo de pegamento de las etiquetas, porque siempre cuesta mucho quitarlo, y también para desengrasarla bien. Cuando se moja parece que sea transparente, pero no, tiene el acabado este esmerilado tan chulo, que de todas maneras un día de estos os enseñaré cómo se hace. Y ahora lo que voy a hacer encima de la botella es decoupage con esta servilleta navideña tan bonita. Entonces, lo que voy a hacer va a ser los bordes estos superiores, rasgarles. Los rasgo con la mano. También lo podría hacer con un pincel un poco mojado en agua. Pero bueno, como tampoco es un borde muy perfecto, muy difícil, lo voy a hacer pues con la mano. Esto sí, hacedlo antes de separar la servilleta, porque si lo hacéis después se os va a romper entera. Voy a quitarle también por abajo, sobre todo para quitar las letras. Y ahora retiramos las capas de servilleta que no nos sirven. Ahora sí. Y vamos a comenzar haciendo el decoupage. Vamos a hacerlo poco a poco para hacerlo bien y para intentar no salirnos mucho, no echar mucho pegamento por fuera de la zona donde tenemos nuestra servilleta. De hecho, es mejor si los bordes de la servilleta no los pegamos ahora y se pegan luego por arriba, porque las zonas de pegamento después se van a quedar transparentes y se van a notar más. Las podemos quitar, pero claro, ese trabajo lo tenemos que hacer después. Y con este vídeo comienza la temporada navideña en Ideado a Mano, porque ya falta poco y tendremos que poner nuestras casas bonitas. Ya sabéis que para no perderos ni un vídeo, solo tenéis que dar al botón de suscribiros. Está aquí abajo, el rojito, hasta que le dais a suscribirse. Y entonces darle también a la campanita y así no os perderéis ni un solo vídeo, porque os llegarán todas las notificaciones. Y si ya lo habéis hecho, ¡muchas gracias! Yo aquí quería que dejarle solapar un poco por este jaleo que he hecho aquí, pero tampoco quiero que me solape bien la servilleta porque luego se va a ver, así que voy a quitar de aquí debajo la servilleta que está mal, ahora que todavía está tierna, y si no está tierna pues la pongo tierna. Porque todo lo que solape aquí ahora luego se va a ver. Entonces, por eso quiero quitar de abajo todo lo que pueda. A ver. Y no puedo dejar la botella de lado, así que a ver. Voy a quitar aquí hasta la
florecita esta blanca. ¿Ves lo que os decía? De que luego con el se corta muy mal cuando solo hay uno. Bueno, y ahora como siempre, pues una capita por encima de pegamento a todo para que quede bien pegado y bien protegido. Cargad bien el pincel para no hacer más líos. Si te gusta lo que estás viendo, regálame el dedito arriba y compárteme en tus redes sociales, que me ayudará a crecer. Muchas gracias. Y lo dejamos secar. Mirad, ya se ha secado el decoupage y mirad lo que os comentaba de que si nos salimos se queda transparente. Entonces ahora lo que voy a hacer es con un bastoncillo lo voy a mojar en alcohol y lo voy a pasar por esas zonas para retirar la cola. Con paciencia, igual que hicimos al principio con la botella, pues lo voy a ir pasando por todas estas zonas alrededor de la servilleta para retirar la cola y que así esa zona se nos quede con el esmerilado. Todo esto es porque la botella es esmerilada. Si la botella fuera transparente, pues no nos haría falta. Pero es que a mí me gustaba más cómo queda el acabado esmerilado. Si no tenéis bastoncillos de algodón, pues podéis coger un algodón normal y enrollarlo en cualquier cosa puntiaguda, en un palito de brocheta o en cualquier cosa puntiaguda, para que el asunto es que nos dé un poco más de precisión que un algodón normal. Bueno, ya he acabado de limpiarlo, mirad que ha quedado muy limpio. Todas estas zonas de la servilleta que quedan más blanquitas es porque no ha penetrado bien el pegamento. Esto se soluciona o bien ahora dándole más pegamento o cuando le estamos pegando la servilleta asegurándonos de que penetra bien el pegamento. Lo que pasa es que yo, como ya visteis que cuando le estaba dando la servilleta tenía problemas con el pincel, que me rompía la servilleta, no quise darle demasiado y entonces no le di demasiado, no penetró bien el pegamento en toda la servilleta. A mí personalmente no me molesta esto de que tenga algunas zonas un poco blancas, pero si os molesta, yo os digo que podéis incluso ahora coged, le dais otra capa de pegamento y apretáis bien en estas zonas con el papel encima, el papel de cocina o un papel transparente, y os aseguráis de que quede todo bien pegado. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser, para acabar de proteger esta zona, barnizar, y voy a utilizar un barniz mate para que esto no coja brillo y sea igual que el resto de la botella. Así que voy a ver por dónde empiezo. Por aquí, para que luego saber hasta qué zona he barnizado, y voy a barnizar la zona de la botella que no tiene decoupage. No hará falta barnizarla. Y la dejamos secar. Bueno, ya tenemos nuestra botella decorada y barnizada. Le he dado 2 capas de barniz mate, porque veis, al ser mate se ve menos la diferencia entre el esmerilado y el decapado. Y ahora lo que quiero hacer es librarme de esto. Que a ver cómo lo hago, que no lo tengo todavía seguro. Voy a intentar a ver si soy capaz de meter estos alicates que tienen la punta fina. Así, para comenzar a romper
Esto es aluminio, es muy fino, entonces la dificultad está en comenzar a romperlo. Luego ya una vez que lo comienzas a romper, sale bastante fácil. Si no, podéis intentar cortarlo, pero intentad no hacer ninguna marca en esta zona. Y ahora lo que yo voy a hacer va a ser en esta zona, para decorar y para disimular un poco esto de aquí, voy a decorarlo con una cinta. Entonces tengo un par de cintas con motivo navideño. Una es esta, con, a ver dónde la pongo que se vea bien, aquí, con estas estrellitas, y la otra, a ver, porque se me ha quedado encajada aquí, y la otra es esta, que tiene unas estrellitas rosas. Entonces yo creo que le van a ir mejor estas estrellitas que son doradas y plateadas. A ver si pongo la luz de manera que lo veáis. Ahí. Y voy a rodear aquí el cuello. Esta cinta tiene bastante rígido el borde, porque es especial para hacer lazos de estos de Navidad, pero yo sí. Entonces le voy a dar un esto aquí, y la pensaba simplemente poner así, pero con esto de que sea rígido, yo creo que la voy a rodear aquí y le vamos a hacer un lacito, ¿no? Cogemos los 4 dedos y envolvemos. Entonces en la parte del centro traemos hacia aquí esto, va a ser lo que vamos a anudar aquí detrás. Aquí tenemos nuestro lazo y aquí vamos a cortar en diagonal los rabitos del lazo. Ya tenemos nuestro lazo listo. Entonces tengo aquí la pistola de silicona que se estaba calentando. Voy a poner un poquito de silicona. Para tapar aquí la zona de la unión, vamos a colocar el lazo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta botella? Bueno, esta botella así queda bonita, pero le vamos a dar el punto guay. Y el punto guay lo vamos a dar con esto. Estas son unas luces que venden, me he quemado porque ha pasado esto por la silicona. Ay. Estas son unas luces que venden especiales para meter en botellas. Entonces las venden con esta parte de aquí que ya está lista para que quede en la parte de arriba de la botella. Las venden en algunos bazares chinos. Yo esta la he comprado en una tienda que se llama Alehop. Sé que en el Teddy también la tienen y en algunos bazares chinos también la he visto. Si no tenéis esta, con una guirnalda pequeña, eso sí, también os serviría. Lo que pasa es que, claro, las guirnaldas normales esto no lo tienen tan propicio para poner en la parte de arriba. Entonces, si tenéis una cosa cuadrada, igual tenéis que hacer algo aquí para disimularlo un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a convertir nuestra botella en una lámpara de Navidad. Metemos todas las luces. Estas luces, ya os digo, las venden especiales para esto y las hay de muchos colores. Las hay incluso multicolores. Y ahora voy a bajar un poco la luz. Y voy a bajar más incluso la luz.
¿Veis qué bonita? Ya tenemos nuestra lámpara de Navidad. Sencillo y súper vistoso. Y así de bonita queda nuestra lámpara. Que os puede gustar cómo queda encendida, a mí por lo menos me encanta, pero también luce mucho cuando está apagada. Y todo reciclando una botella, que si no tenéis, seguro que estas navidades tenéis alguna. La semana que viene venimos con más cosas. Hasta pronto, ideadores.